en las tierras bajas del sureste de Mesoamérica, donde la selva parece respirar y el aire se espesa con humedad y cantos invisibles, surgió una civilización que no se levantó de golpe, sino que fue creciendo lentamente, como las raíces profundas de la ceiba. Mucho antes de que las grandes ciudades elevaran sus templos por encima del dosel verde, pequeñas comunidades agrícolas comenzaron a transformar el paisaje. Aprendieron a domesticar el maíz, a observar los ciclos del sol y de la lluvia, a medir el tiempo no como una línea recta, sino como un pulso eterno que regresa siempre a su origen. Los primeros asentamientos mayas no buscaban la grandiosidad. Eran claros abiertos en la selva, aldeas de casas bajas donde la vida giraba alrededor de la tierra y del cielo. Cada amanecer traía consigo la certeza de que el sol volvería a elevarse, y cada atardecer confirmaba que el mundo seguía en equilibrio. En ese equilibrio primitivo nació una visión del universo profundamente ordenada, donde nada existía por casualidad. El maíz no era solo alimento, era carne, memoria y destino. El hombre y la planta compartían un origen sagrado. Con el paso de los siglos, aquel conocimiento silencioso se volvió más complejo. Los campesinos se convirtieron en astrónomos atentos, capaces de leer el movimiento de los astros con una precisión que asombraría al mundo mucho después. Observar el cielo no era un acto de curiosidad, sino de supervivencia. De las estrellas dependían las cosechas, las lluvias, la guerra y la paz. Así, la noche se transformó en un libro abierto, y cada constelación adquirió un significado ritual. Cuando las aldeas crecieron y se transformaron en ciudades, la selva ya no era solo un entorno, era un desafío. Para dominarla, los mayas levantaron plataformas, drenaron terrenos, construyeron terrazas y canales. Piedra sobre piedra, sin animales de carga ni metal, alzaron centros urbanos que parecían dialogar con el cielo. Las primeras pirámides no fueron símbolos de poder vacío, sino montañas sagradas, ejes que conectaban el mundo de los hombres con el de los dioses. En el corazón de estas ciudades emergió una nueva figura, el gobernante sagrado. No era únicamente un rey, sino un mediador entre planos invisibles. Su autoridad no se sostenía solo en la fuerza, sino en su capacidad de interpretar los designios del tiempo y del cosmos. Cada ritual, cada sacrificio, cada ceremonia pública reforzaba la idea de que el orden del universo dependía de la correcta ejecución de esos actos. Fallar no significaba solo perder el poder, significaba arriesgar el equilibrio del mundo entero. Así comenzó la larga marcha de la civilización maya hacia su esplendor. No fue un camino recto ni pacífico, sino un proceso marcado por alianzas frágiles, conflictos rituales y una obsesiva búsqueda de armonía con fuerzas que no podían verse, pero sí sentirse. Bajo la sombra de los templos recién erigidos, mientras el humo del copal ascendía hacia el cielo, los mayas dieron los primeros pasos de una historia que aún hoy resuena entre las piedras cubiertas de musgo y los calendarios que siguen contando el tiempo, incluso después de que las voces que los crearon se hayan desvanecido. Con el crecimiento de las ciudades, el tiempo dejó de ser solo una sucesión de días y noches. Se convirtió en una estructura sagrada que debía ser comprendida y respetada. Los sabios mayas, guardianes del conocimiento, comenzaron a registrar los ciclos celestes con una disciplina casi obsesiva. Cada movimiento de Venus, cada eclipse, cada retorno del sol al mismo punto del horizonte era anotado con exactitud ritual. El tiempo no avanzaba, giraba, se superponía, se repetía. Vivir significaba ocupar el lugar correcto dentro de ese engranaje eterno. De esa visión nació el calendario, no como una herramienta práctica, sino como una revelación cósmica. Los días poseían carácter, energía y destino. Algunos traían prosperidad,
Otros, conflicto o sacrificio. Nada se hacía sin consultar el pulso del tiempo. Un matrimonio, una guerra, la coronación de un gobernante. Todo debía alinearse con el momento exacto. El error no era simplemente humano, era una fractura en el orden universal. Las ciudades mayas comenzaron a diferenciarse unas de otras. Cada una desarrolló su propia identidad, su linaje gobernante, sus dioses tutelares. Los templos crecieron en altura y complejidad, cubiertos de estuco y colores brillantes que reflejaban la luz del sol. Las plazas se convirtieron en escenarios de ceremonias públicas donde la comunidad entera presenciaba el diálogo entre los hombres y lo sagrado. El sonido de los tambores y las caracolas marcaba el ritmo de rituales antiguos, mientras el humo ascendía lentamente, llevando las plegarias hacia el cielo. Pero junto al esplendor llegó también la rivalidad. Las ciudades competían por prestigio, por influencia espiritual y por control del territorio. La guerra, lejos de ser un acto de destrucción sin sentido, estaba profundamente ritualizada. No se luchaba solo para conquistar, sino para capturar prisioneros destinados al sacrificio, necesarios para alimentar a los dioses y mantener el equilibrio del mundo. La sangre derramada no era vista como pérdida, sino como renovación. En los relieves tallados en piedra quedaron grabadas esas historias de conflicto y victoria. Los gobernantes aparecían representados como figuras imponentes, ataviados con elaborados tocados y símbolos divinos, pisando a sus enemigos derrotados. No era solo propaganda, era la afirmación de que el orden había sido restaurado, de que el tiempo seguía su curso correcto. Mientras tanto, la vida cotidiana continuaba lejos de los templos. Los agricultores seguían sembrando maíz, frijol y calabaza, confiando en que los rituales asegurarían la lluvia. Las mujeres tejían, los artesanos moldeaban cerámica y tallaban jade. Los comerciantes recorrían largas distancias llevando cacao, obsidiana y plumas preciosas. Cada acción, por sencilla que pareciera, estaba conectada a una red invisible de significados. Así, en medio de la selva y bajo un cielo cargado de presagios, la civilización maya alcanzó una madurez compleja y frágil. Todo parecía en equilibrio, pero ese equilibrio dependía de un delicado acuerdo entre los hombres, los dioses y el tiempo. Y como toda estructura perfecta, bastaba una alteración mínima para que comenzara, lentamente, a resquebrajarse. A medida que las generaciones se sucedían, el mundo maya se volvió cada vez más denso, más cargado de símbolos y obligaciones invisibles. El gobernante ya no era solo un intermediario, era el eje sobre el que descansaba la estabilidad del tiempo. Su cuerpo, su sangre y su linaje estaban ligados al movimiento del sol y a la voluntad de los dioses. Cada ascenso al trono era una renovación cósmica, y cada debilidad personal podía convertirse en una amenaza para toda la ciudad. Los rituales se volvieron más complejos, más exigentes. El autosacrificio, practicado por la élite, no era un acto de castigo, sino de comunicación. La sangre, derramada con espinas o cuchillas de obsidiana, abría portales entre mundos. El dolor era un lenguaje sagrado. A través de él, los dioses escuchaban, respondían, confirmaban que el equilibrio seguía intacto. En las cámaras interiores de los templos, lejos de la multitud, se producían visiones inducidas por el sufrimiento y el incienso, revelaciones que guiaban decisiones políticas y militares. La escritura se consolidó como memoria del poder. Glifos tallados en estelas y dinteles narraban nacimientos, victorias, alianzas y derrotas. No se trataba de historia en el sentido moderno, sino de una secuencia sagrada de acontecimientos destinados a ser recordados eternamente. El pasado no quedaba atrás. Se reactivaba cada vez que era leído o pronunciado.
Así los ancestros seguían presentes, influyendo en el presente desde el reino invisible. Sin embargo, bajo esa superficie de orden perfecto, comenzaron a manifestarse tensiones. El crecimiento demográfico exigía más recursos, los campos se extendían, la selva retrocedía, los suelos se agotaban. Las lluvias, antes predecibles, empezaron a fallar en ciertos ciclos. Cada sequía era interpretada como una advertencia divina. Los rituales se intensificaban, pero la incertidumbre crecía. Si los dioses no respondían, ¿había fallado el gobernante? ¿O el tiempo mismo estaba entrando en una fase oscura? Las guerras se volvieron más frecuentes y más cruentas. Ya no bastaba con demostrar prestigio ritual, ahora se luchaba por supervivencia. Ciudades enteras eran humilladas, sus monumentos destruidos, sus linajes borrados de la piedra. Capturar a un rey enemigo y sacrificarlo públicamente era un acto de inmenso poder simbólico, una declaración de que el orden había sido arrebatado a otro y reclamado para uno mismo. Mientras las élites se enfrentaban, la población común soportaba el peso de las crisis, hambre, desplazamientos, miedo. Sin embargo, incluso en la adversidad, la cosmovisión maya persistía. Abandonar una ciudad no significaba renunciar al mundo, sino aceptar que ese ciclo había terminado. Así, algunas urbes fueron lentamente devoradas por la selva, no como ruinas de un colapso inmediato, sino como escenarios de un retiro silencioso y ritual. La civilización maya no cayó de golpe, se fragmentó, se transformó, se replegó sobre sí misma. En cada templo abandonado, en cada estela cubierta de musgo, quedó atrapado un instante del tiempo sagrado. Y aunque las voces de aquellos hombres se apagaron, su visión del universo, circular, exigente y profundamente viva, continuó latiendo, esperando ser escuchada de nuevo por quienes se atreven a mirar más allá de las piedras y del silencio. El tiempo avanzó, y con él la sensación de que algo irreparable se estaba gestando. En las grandes ciudades del sur, donde durante siglos los templos habían marcado con precisión el paso de los astros, comenzaron a percibirse silencios inquietantes. Las estelas dejaron de erigirse con la frecuencia de antes. Las fechas sagradas ya no se grababan en piedra. Era como si el tiempo, tan cuidadosamente vigilado, empezara a deshilacharse. Los gobernantes enfrentaban una paradoja imposible. Su legitimidad dependía de mantener el orden cósmico, pero ese mismo orden parecía volverse impredecible. Las sequías prolongadas minaban la fe colectiva. Los sacrificios se multiplicaban, los rituales se volvían más extremos, pero las lluvias no siempre regresaban. En la mente de muchos, una duda impensable comenzó a germinar. Quizá los dioses ya no escuchaban, o quizá el ciclo que había sostenido al mundo estaba llegando a su final inevitable. Las ciudades del interior fueron las primeras en vaciarse. No hubo un éxodo caótico, sino un abandono gradual. Familias enteras recogían lo esencial y se marchaban hacia regiones más húmedas, hacia las costas o el norte. Los templos quedaban atrás, no como ruinas profanadas, sino como lugares cumplidos, escenarios de ciclos ya cerrados. La selva, paciente, avanzaba lentamente cubriendo escaleras, altares y plazas con raíces y hojas. En las regiones del norte, sin embargo, la historia tomó un rumbo distinto. Allí las ciudades no colapsaron del mismo modo, sino que se transformaron. Nuevos centros de poder surgieron, con estilos arquitectónicos distintos, con énfasis en la guerra y el comercio. El conocimiento antiguo no se perdió, pero fue reinterpretado. El calendario seguía marcando los días, aunque con una urgencia más práctica. El gobernante ya no era solo un mediador cósmico, sino también un estratega. La civilización maya, lejos de desaparecer, se reconfiguró. Su mundo se volvió más fragmentado, más diverso.
Lenguas, tradiciones y rituales variaron de una región a otra, pero la esencia permaneció. El tiempo seguía siendo sagrado. El maíz seguía siendo origen. Los dioses, aunque silenciosos en apariencia, continuaban presentes en cada ceremonia doméstica, en cada siembra, en cada nacimiento. Siglos después, cuando hombres venidos de tierras lejanas cruzaron el mar y pisaron estas tierras, encontraron ciudades vivas y ruinas cubiertas de misterio. No comprendieron lo que veían. Creyeron estar frente a restos de un pueblo desaparecido, sin saber que caminaban sobre capas de tiempo, sobre mundos que no habían muerto, sino que se habían replegado hacia adentro. La conquista no destruyó la memoria por completo, la fragmentó, la ocultó, la obligó a sobrevivir en susurros, en comunidades apartadas, en rituales secretos, en lenguas que se negaron a extinguirse. El mundo maya siguió respirando, no como imperio, no como poder visible, sino como una visión persistente del universo. Así, la historia de los mayas no concluye con el abandono de sus grandes ciudades, ni con la llegada de nuevos dioses. Continúa en la forma en que el tiempo aún es percibido como un ciclo, en la manera en que la tierra es tratada como un ser vivo, en la memoria silenciosa de un pueblo que aprendió a mirar el cielo y a entender que todo final es, en realidad, el inicio de otro giro eterno. Con el paso de los siglos, la memoria maya se volvió más profunda y más silenciosa. Ya no se expresaba en grandes estelas ni en plazas colmadas de ceremonias públicas, sino en gestos cotidianos, en palabras transmitidas de padres a hijos, en rituales que sobrevivían lejos de las miradas externas. El conocimiento antiguo, antes concentrado en las élites y los templos, descendió al ámbito doméstico. El fuego del hogar reemplazó al altar monumental, y allí, en la intimidad, el mundo seguía siendo sagrado. El calendario nunca dejó de latir, aunque los grandes registros de piedra quedaron atrás. El conteo del tiempo persistió en la memoria viva de los sabios locales. Cada día conservaba su carga invisible, su carácter, su influencia. Sembrar, viajar, curar, celebrar. Todo seguía dependiendo del momento adecuado. El tiempo continuaba siendo un ser con voluntad propia, al que había que escuchar y respetar. Las historias de los antiguos gobernantes se transformaron en relatos míticos. Ya no eran fechas exactas ni nombres grabados en glifos, sino narraciones que hablaban de héroes primordiales, de sacrificios fundadores, de épocas de esplendor y de pruebas enviadas por los dioses. En esos relatos, el pasado no se sentía lejano. Era una presencia constante, un espejo en el que se buscaban respuestas para el presente. La selva que había reclamado los templos abandonados no era vista como enemiga, era una guardiana. Bajo sus raíces se conservaban los lugares donde el cielo y la tierra se habían unido. Las ruinas no representaban fracaso, sino ciclos cumplidos. Allí donde una ciudad había terminado su camino, el mundo continuaba de otra forma. Nada se perdía, todo se transformaba. Cuando la violencia y la imposición intentaron borrar esa visión del mundo, la resistencia no siempre fue abierta. Fue interna, silenciosa, obstinada. Las palabras antiguas se adaptaron. Los dioses cambiaron de nombres. Los rituales se ocultaron tras nuevas formas. Pero en el fondo, la estructura del universo seguía intacta. El maíz seguía naciendo de la tierra como un acto sagrado. El sol seguía recorriendo su camino con precisión eterna. Así, la civilización maya dejó de ser un conjunto de ciudades monumentales para convertirse en algo más difícil de destruir. Una manera de entender la existencia. Una forma de habitar el tiempo sin dominarlo, de aceptar que la vida se mueve en espirales y no en líneas rectas. Lo que desde fuera parecía un final fue, en realidad, una transformación profunda. Hoy,
Cuando el viento atraviesa las plazas cubiertas de vegetación y la luz se filtra entre las piedras antiguas, no hay silencio absoluto. Hay memoria. Hay un eco persistente de quienes supieron leer el cielo, dialogar con la tierra y aceptar que el destino del mundo no está en su permanencia, sino en su capacidad infinita de renacer. Con el tiempo, esa visión transformada del mundo comenzó a entrelazarse con nuevas realidades. Las comunidades mayas, dispersas pero vivas, aprendieron a navegar un entorno cambiante sin romper el hilo que las unía a sus orígenes. Ya no existía un centro único del universo. Cada aldea, cada familia, se convertía en un reflejo completo del orden cósmico. El mundo podía fragmentarse en la superficie, pero en su interior seguía siendo uno solo. La relación con los dioses también cambió. Antes majestuosos y exigentes, ahora se volvían más cercanos, más íntimos. Habitaban los montes, las cuevas, los cenotes y los campos de cultivo. No necesitaban pirámides para manifestarse. Bastaba una ofrenda sencilla, una palabra dicha en el momento preciso, un gesto heredado de generaciones anteriores. La sacralidad se desplazó del espectáculo público al silencio profundo. Las cuevas adquirieron un significado aún más poderoso. Eran entradas al inframundo, vientres de la tierra donde el tiempo se curvaba y la memoria se concentraba. Allí se realizaban rituales antiguos, protegidos de la mirada externa. El agua que brotaba de esas profundidades era vista como sangre del mundo, portadora de vida y renovación. En cada gota estaba contenido el pasado y la promesa del futuro. La identidad maya comenzó a definirse menos por el poder y más por la resistencia. Resistir no significaba luchar siempre, sino permanecer. Conservar la lengua, los nombres de los días, las historias del origen. Enseñar a los niños que el maíz no es solo alimento, sino parentesco, que el sol no es solo una luz en el cielo, sino un viajero eterno que cumple su deber cada día, como los hombres deben cumplir el suyo. Aun cuando el mundo exterior intentaba imponer nuevas formas de medir el tiempo, nuevas verdades absolutas, la antigua estructura seguía funcionando bajo la superficie. Dos calendarios podían coexistir, pero solo uno hablaba el lenguaje profundo del destino. El tiempo impuesto avanzaba en línea recta. El tiempo heredado seguía girando, paciente, esperando el momento de volver a revelarse. Así, generación tras generación, la civilización maya dejó de necesitar monumentos para existir. Se volvió indestructible precisamente porque ya no dependía de la piedra. Vivía en la memoria, en el cuerpo, en la forma de mirar el cielo antes de sembrar y de agradecer a la tierra después de la cosecha. Mientras ese gesto perdurara, el mundo no estaría roto, y aunque los siglos continuaron acumulándose como capas de hojas sobre las antiguas ciudades, bajo esa cobertura silenciosa seguía latiendo el mismo corazón. Un corazón que entiende que todo declive es tránsito, que toda pérdida es transformación, y que el tiempo, como el maíz, siempre regresa, siempre vuelve a brotar. Con el paso de las generaciones, el recuerdo de las antiguas ciudades se volvió casi onírico. Los nombres de los grandes centros ceremoniales seguían pronunciándose con respeto, pero ya no como lugares a los que regresar, sino como etapas de un viaje colectivo. Eran referencias del tiempo, no del espacio. Allí había ocurrido algo necesario, algo que no debía repetirse, pero tampoco olvidarse. Los ancianos hablaban del pasado como de un ciclo anterior del mundo. No lo narraban con nostalgia, sino con serenidad. Sabían que la grandeza excesiva siempre atrae desequilibrios y que el universo exige alternancia, expansión y repliegue, luz y sombra. En sus palabras no había derrota, sino comprensión. El mundo había cambiado porque debía hacerlo.
El conocimiento astronómico, lejos de desaparecer, se adaptó. Ya no se necesitaban observatorios monumentales para leer el cielo. Bastaban ciertos puntos del horizonte, la silueta de una montaña, la posición del sol al amanecer. El cielo seguía siendo el mismo, y quienes sabían mirarlo continuaban interpretando sus señales. La ciencia antigua se volvió discreta, pero no menos precisa. En los rituales domésticos persistía la antigua estructura del cosmos. El cielo, la tierra y el inframundo seguían comunicándose a través de gestos simples. Una ofrenda de maíz, una vela encendida, una palabra dicha en voz baja. Cada casa se convertía en un pequeño templo, cada familia en un reflejo del orden universal. Lo que antes se concentraba en un solo lugar ahora se distribuía por todo el territorio. El maíz seguía marcando el ritmo de la vida. Sembrar era un acto de fe, cosechar, un pacto renovado. En cada grano estaba contenida la historia del mundo. Comer era participar del ciclo sagrado, incorporar el tiempo al propio cuerpo. Esa relación profunda con la tierra fue el ancla que impidió que la identidad se disolviera, incluso en medio de nuevas imposiciones, de lenguas ajenas y creencias externas. El pensamiento maya encontró grietas por donde sobrevivir. Se ocultó en símbolos, se mezcló con otras formas, se adaptó sin desaparecer. No se enfrentó siempre de manera frontal, porque comprendía que la resistencia más duradera es la que se mueve como el agua, flexible, silenciosa, inevitable. Así, el mundo maya continuó existiendo más allá de los libros y las ruinas. Existió en la forma de entender el destino, en la aceptación de que la vida no progresa hacia un final absoluto, sino que gira, retorna, se transforma. Cada generación heredó no un pasado muerto, sino una responsabilidad viva, mantener el equilibrio, escuchar al tiempo, recordar que todo lo que existe forma parte de un mismo tejido sagrado. Y mientras ese entendimiento persista, aunque no haya templos ni estelas que lo proclamen, la civilización maya no habrá terminado. Simplemente seguirá su camino invisible, avanzando en círculos, como siempre lo hizo, bajo el mismo cielo que observó desde el principio. El mundo seguía girando, y con él la conciencia de que la historia no era algo que quedara atrás, sino algo que se habitaba. Las nuevas generaciones crecieron sin haber visto jamás las antiguas pirámides en su esplendor, pero las llevaban dentro como una herencia silenciosa. No necesitaban conocer cada detalle para comprender lo esencial, que la vida estaba tejida por ciclos y que romperlos traía consecuencias invisibles. En los relatos transmitidos al caer la noche, el tiempo adquiría forma humana. Se hablaba de eras anteriores, de mundos que habían nacido y desaparecido antes del actual. El presente no era el primero ni sería el último. Esta certeza no generaba temor, sino responsabilidad. Si todo podía terminar, entonces cada acto tenía peso. Cada gesto debía hacerse con conciencia, porque incluso lo pequeño resonaba en el orden del universo. La relación con la muerte también conservó su profundidad. No era un final abrupto, sino un cruce de umbral. Los muertos no se alejaban por completo. Seguían presentes en los sueños, en las señales, en los ciclos agrícolas. Recordarlos no era un acto de tristeza, sino de equilibrio. Olvidarlos, en cambio, significaba debilitar el vínculo entre los mundos. A pesar de los cambios externos, el conocimiento del cuerpo y del espíritu permaneció unido. La enfermedad no se entendía solo como un problema físico, sino como un desajuste entre fuerzas. Curar implicaba restablecer la armonía, no solo aliviar el síntoma. Plantas, palabras y rituales actuaban juntos. La medicina era también memoria, una ciencia nacida de la observación paciente y del respeto profundo por la naturaleza. El paisaje mismo se convirtió en archivo.
Cada colina, cada río, cada cueva guardaba una historia. Caminar por la tierra era recorrer un mapa invisible de acontecimientos antiguos. El territorio no era posesión, sino pariente. Dañarlo era dañarse a uno mismo. Esta comprensión, transmitida sin necesidad de libros, se mantenía firme incluso cuando otras lógicas intentaban imponerse. Así, la civilización maya continuó su existencia lejos de los reflectores del poder. No buscó reconstruir lo que había sido, porque entendía que el pasado no debía repetirse, sino integrarse. Su fuerza residía precisamente en esa capacidad de aceptar el cambio sin perder la esencia. El tiempo siguió avanzando, o más bien, siguió girando, y mientras hubiera alguien que encendiera una vela en el momento correcto, que sembrara respetando los ciclos, que mirara el cielo no como un objeto distante, sino como un compañero de destino, el antiguo orden permanecería intacto. Invisible, silencioso, pero vivo. El fluir del tiempo continuó dejando huellas invisibles. Las generaciones que siguieron aprendieron a leerlas no en la piedra, sino en la conducta del mundo. Cuando las lluvias se retrasaban, cuando el viento cambiaba de dirección o cuando el maíz brotaba con una fuerza inesperada, sabían que el universo estaba hablando. Escuchar se convirtió en el acto más importante. No escuchar, el error más peligroso. El conocimiento dejó de buscar la permanencia material. Comprendió que todo lo fijado corre el riesgo de quebrarse. Por eso se volvió flexible, adaptable, capaz de cambiar de forma sin perder su esencia. Las palabras antiguas podían variar, pero el significado profundo permanecía intacto. El mundo maya aprendió a vivir sin necesidad de ser visto, sin reclamar reconocimiento, sin imponerse. La identidad ya no dependía de fronteras ni de ciudades, sino de una manera de estar en el mundo. Ser maya significaba reconocer el parentesco entre el ser humano, la tierra y el cielo. Significaba aceptar que la vida exige reciprocidad. Recibir implica devolver, existir implica cuidar. Ese principio simple sostenía todo el entramado invisible de la existencia. En las noches claras, el cielo seguía contando historias. Las estrellas no eran objetos lejanos, sino ancestros luminosos, testigos de ciclos incontables. Mirarlas era recordar que el tiempo humano es breve, pero que forma parte de algo mucho mayor. Esa conciencia no aplastaba, liberaba. Permitía vivir sin la obsesión de la eternidad, porque la continuidad estaba asegurada en el movimiento del todo. Así, la civilización maya continuó desplazándose por el tiempo como una corriente subterránea. No buscó regresar a la superficie con la fuerza de antes, porque ya había comprendido que la verdadera permanencia no necesita imponerse. Permanece porque se adapta, porque se transforma, porque sabe retirarse cuando es necesario. Y mientras el mundo siga girando, mientras el sol continúe su viaje diario y el maíz siga naciendo de la tierra, ese antiguo entendimiento seguirá existiendo, no como un recuerdo distante, sino como una presencia viva, silenciosa, esperando siempre el momento adecuado para volver a manifestarse en un nuevo giro del tiempo. El mundo entró en otra fase de su respiración lenta. Las generaciones más recientes crecieron en un entorno donde lo antiguo y lo nuevo ya no se percibían como opuestos, sino como capas superpuestas del mismo tejido. Aprendieron desde temprano que nada llega para reemplazarlo todo, sino para mezclarse, para probar, para alterar el equilibrio y luego asentarse. La sabiduría consistía en reconocer que debía aceptarse y que debía conservarse intacto. El silencio se volvió un maestro. En él se escuchaban las respuestas que no llegaban a través de palabras. Los momentos de pausa, de espera, adquirieron un valor profundo. No todo requería acción inmediata. A veces, el mundo pedía quietud,
Esa capacidad de detenerse, de observar sin intervenir, permitió que el orden interno se mantuviera incluso cuando el exterior parecía inestable. El tiempo sagrado siguió marcando los ritmos invisibles. Aunque las obligaciones cotidianas se multiplicaban, siempre existía un instante reservado para recordar el lugar que cada ser ocupaba en el conjunto. No era una obligación impuesta, sino una necesidad interior. Ignorar ese llamado provocaba un desgaste silencioso, una sensación de desajuste que tarde o temprano se manifestaba. La memoria colectiva se volvió más selectiva. No todo debía recordarse con detalle. Lo esencial era preservar los principios, no las formas exactas. El respeto por los ciclos, la reciprocidad con la tierra, la conciencia de pertenecer a algo mayor que el individuo. Esos pilares no necesitaban explicación constante. Se reconocían en la práctica diaria. Incluso el dolor encontró su lugar dentro de esta visión. Las pérdidas, inevitables, no se vivían como rupturas definitivas, sino como desplazamientos dentro del mismo flujo. Algo se iba para permitir que otra cosa emergiera. Resistirse a ese movimiento generaba sufrimiento. Aceptarlo, en cambio, abría espacio para la renovación. Así, la experiencia humana se integraba al ritmo universal sin quedar aislada. El mundo maya, transformado pero persistente, ya no buscaba dejar huella. Había comprendido que el tiempo se encarga de borrar incluso las marcas más profundas. Su objetivo era otro: permanecer en la manera de sentir, de interpretar, de relacionarse. Mientras esas formas subsistieran, ninguna desaparición sería total. Y así, sin estruendo, sin proclamaciones, la civilización siguió su camino. No hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia adentro, siguiendo el movimiento circular que siempre había guiado su comprensión del universo. Un movimiento constante, discreto, inevitable, que continúa aún ahora, sosteniendo el equilibrio del mundo desde su centro invisible. El paso del tiempo fue afinando la mirada interior. Lo que antes se comprendía a través de rituales visibles ahora se reconocía en señales sutiles. Un cambio en el ánimo colectivo, un presentimiento compartido, una coincidencia repetida. El mundo hablaba de maneras más silenciosas, y quienes sabían escuchar no necesitaban explicaciones extensas. Bastaba sentir cuándo avanzar y cuándo detenerse. La noción de comunidad adquirió un peso distinto. Ya no se definía solo por la cercanía física, sino por la afinidad en la manera de entender la vida. Las personas se reconocían entre sí por gestos, por silencios compartidos, por una forma común de respetar la tierra y el tiempo. Esa afinidad creaba lazos más firmes que cualquier frontera visible. El aprendizaje dejó de concentrarse en momentos específicos. No había un inicio claro ni un final definido. Se aprendía observando, acompañando, repitiendo. Los niños crecían escuchando sin saber que estaban memorizando. Cuando llegaba el momento adecuado, el conocimiento emergía de forma natural, como si siempre hubiera estado allí. Nadie lo imponía, simplemente se revelaba. El mundo exterior seguía cambiando, acelerándose, fragmentándose. Frente a ese movimiento vertiginoso, la visión antigua ofrecía un contrapeso. No una oposición directa, sino una profundidad distinta. Mientras todo parecía correr hacia adelante, esa forma de entender la existencia se hundía en lo esencial, recordando que no todo avance implica mejora y que no toda permanencia es estancamiento. El vínculo con la naturaleza se mantuvo como eje central, no desde la idealización, sino desde la convivencia. La tierra podía ser generosa o severa, y ambas cosas eran aceptadas. No se esperaba control absoluto, sino diálogo. La vida humana no estaba por encima de las demás formas, sino entrelazada con ellas. Comprender esto evitaba la soberbia y fomentaba la responsabilidad.
Así el mundo maya continuó desplegándose sin necesidad de proclamarse. No buscó reconocimiento ni validación externa. Su fuerza residía en su coherencia interna, en la capacidad de sostener una visión completa del universo aun cuando todo alrededor pareciera desordenado. Y mientras ese equilibrio interior siguiera transmitiéndose, aunque fuera en fragmentos, aunque adoptara nuevas formas, la antigua civilización seguiría existiendo, no como un recuerdo arqueológico, sino como una corriente viva que atraviesa el tiempo, discreta pero constante, sosteniendo desde lo invisible el pulso profundo del mundo. El tiempo siguió acumulándose como capas de polvo fino sobre un sendero antiguo. Nada parecía romperse, pero todo se desplazaba lentamente. Las personas aprendieron a convivir con esa sensación de tránsito permanente, entendiendo que la estabilidad no consistía en permanecer inmóviles, sino en ajustarse sin perder el centro. El equilibrio no era un estado fijo, sino una práctica constante. La palabra adquirió un valor distinto. Hablar de más podía romper la armonía. Callar en el momento justo podía preservarla. Por eso el silencio se convirtió en una forma de conocimiento. No era vacío, sino contención. En él se asentaban las decisiones importantes, las comprensiones profundas, las certezas que no necesitaban demostrarse. Los ciclos de la vida humana, nacimiento, madurez, vejez, se aceptaban como reflejos exactos de los ciclos del mundo. Nadie escapaba a ellos, ni debía hacerlo. Resistirse al envejecimiento o a la muerte significaba negar el orden natural. Aceptarlos, en cambio, permitía vivir con mayor claridad. Cada etapa tenía su función, su dignidad, su lugar preciso dentro del tejido universal. El recuerdo de los ancestros se mantuvo como una presencia activa. No eran figuras lejanas ni idealizadas, sino fuerzas que seguían influyendo en el presente. Sus decisiones, aciertos y errores formaban parte del aprendizaje colectivo. Honrarlos no implicaba repetirlos, sino comprenderlos. La memoria servía para afinar el camino, no para encadenarlo al pasado. La espiritualidad dejó de buscar respuestas absolutas. Comprendió que el misterio no debía resolverse, sino respetarse. No todo estaba destinado a ser entendido. Algunas verdades solo podían sentirse, otras solo intuirse. Esa aceptación del límite humano fortalecía la relación con lo sagrado, porque eliminaba la necesidad de dominarlo. Así, el mundo maya continuó respirando dentro de una realidad cada vez más compleja. No se disolvió en ella ni se aisló por completo. Se infiltró, se adaptó, permaneció atento, como una raíz profunda que no se ve, pero sostiene al árbol incluso cuando la tormenta sacude con violencia. Y mientras esa raíz siguiera viva, mientras alguien recordara que el tiempo no es enemigo sino compañero, que la tierra no es recurso sino pariente, que el final no es ruptura sino transición, la antigua civilización seguiría su curso. Silenciosa, persistente, girando eternamente junto al mundo que ayudó a comprender. El tránsito del mundo entró en una etapa aún más silenciosa, casi imperceptible. Lo antiguo dejó de distinguirse con claridad de lo nuevo. Las fronteras entre épocas se disolvieron y el tiempo comenzó a sentirse como una superposición constante, donde pasado y presente coexistían sin conflicto. Vivir ya no significaba avanzar hacia algo desconocido, sino habitar con atención el punto exacto donde todo convergía. Las decisiones importantes no se tomaban con prisa, se dejaban reposar, como la tierra antes de la siembra. La espera no era pasividad, sino preparación. Cada elección debía encajar en el entramado mayor, no solo resolver una necesidad inmediata. Pensar en el mañana sin romper el equilibrio del hoy se convirtió en una forma de sabiduría profundamente arraigada. La noción de destino se comprendía de otra manera. No era una fuerza rígida que aplastaba la voluntad,
sino un cauce amplio dentro del cual cada vida encontraba su recorrido. Desviarse era posible, pero implicaba consecuencias. Alinearse con el flujo traía una sensación de coherencia, de pertenencia, difícil de explicar con palabras. No se trataba de obediencia, sino de afinidad con el orden profundo del mundo. Las prácticas heredadas se mantenían no por costumbre, sino por experiencia. Habían demostrado su valor a lo largo de incontables ciclos. Cuando algo dejaba de funcionar, no se defendía por orgullo. Se ajustaba, se transformaba, se dejaba ir si era necesario. Esa capacidad de soltar sin perder la esencia evitó que la tradición se volviera rígida o frágil. Incluso el conflicto encontró un lugar dentro de esa visión. No se negaba su existencia, pero tampoco se le otorgaba un poder absoluto. Era entendido como una señal de desajuste, una oportunidad para corregir el rumbo. Resolverlo implicaba escuchar más allá de las palabras, atender a las causas invisibles, restaurar el equilibrio antes que imponer una victoria. Así, la vida cotidiana se convirtió en el verdadero espacio sagrado. No hacían falta grandes gestos para sostener el mundo. Bastaban acciones precisas, repetidas con conciencia. Cuidar, compartir, observar, agradecer. Cada una de esas acciones, aparentemente simples, sostenía el entramado invisible que mantenía unido al universo. Y mientras ese modo de estar en el mundo siguiera transmitiéndose, aunque fuera de forma fragmentaria, aunque adoptara nuevos lenguajes y rostros distintos, la antigua civilización continuaría su recorrido, no como una sombra del pasado, sino como una corriente profunda que sigue fluyendo bajo la superficie del tiempo, silenciosa, constante, inevitable. El mundo siguió girando sin anunciarlo. No hubo señales visibles de transición, solo una sensación gradual de profundidad. Las generaciones más jóvenes crecieron respirando un aire cargado de herencia, aunque no siempre supieran nombrarla. Aprendieron a moverse con cuidado dentro de una realidad compleja, donde cada acción tenía un eco más allá de lo inmediato. La atención se volvió una forma de respeto. Observar antes de actuar, escuchar antes de hablar, sentir antes de decidir. Esa actitud no se enseñaba con palabras, sino con el ejemplo. Se transmitía en la forma de caminar por la tierra, de tocar el agua, de encender el fuego. El mundo respondía de manera distinta a quienes se aproximaban sin imponerse. El tiempo, siempre presente, se manifestó como una corriente suave pero firme. No empujaba, guiaba. Quienes aprendían a reconocer su dirección vivían con menor fricción, no porque evitaran las dificultades, sino porque entendían su lugar dentro del ciclo. La adversidad dejaba de ser una ruptura y se convertía en parte del aprendizaje colectivo. La noción de riqueza también cambió. No se medía por acumulación, sino por equilibrio. Tener lo suficiente era señal de armonía. Desear en exceso, una advertencia. Compartir no era un acto moral, sino una necesidad para mantener el flujo. Lo que se retenía sin razón acababa por estancarse, y lo estancado terminaba dañando el conjunto. Las historias antiguas continuaron transformándose. Algunas se acortaron, otras se mezclaron, pero su núcleo permaneció intacto. Hablaban siempre de lo mismo, del origen compartido, del deber de cuidar, del retorno inevitable. Escucharlas no era solo recordar, sino alinearse nuevamente con ese núcleo esencial. Incluso cuando el ruido del mundo moderno se intensificó, esa corriente profunda no desapareció. Se volvió más difícil de percibir, pero también más necesaria. Para quienes lograban detenerse, aunque fuera por un instante, seguía ahí, esperando, recordando que el sentido no se encuentra en la velocidad, sino en la coherencia. Así,
La antigua civilización continuó sin necesidad de proclamarse. No reclamó espacio en la superficie del tiempo, porque ya habitaba sus capas más hondas. Mientras alguien eligiera actuar con conciencia del ciclo, mientras alguien entendiera que vivir es participar y no dominar, ese legado seguiría cumpliendo su función. Y en ese cumplimiento silencioso, constante, sin principio ni final definidos, el mundo seguía sosteniéndose a sí mismo, girando una vez más dentro del mismo orden eterno que había sido comprendido desde el inicio. Si el tiempo parecía ahora más amplio, como si se hubiera estirado hasta volverse casi imperceptible. Ya no se sentía como una sucesión de días que empujan hacia adelante, sino como una presencia constante que envolvía cada gesto. Vivir dentro de él implicaba reconocer su ritmo sin intentar dominarlo. Esa aceptación profunda otorgaba una calma que no dependía de las circunstancias externas. Las personas comenzaron a comprender que no todo debía dejar huella. Muchas acciones cumplían su propósito en el mismo instante en que eran realizadas y no necesitaban permanecer más allá. Esa idea liberó al mundo de la obsesión por perdurar. Lo importante no era ser recordado, sino actuar de forma correcta dentro del ciclo. El valor estaba en la coherencia, no en la permanencia. El vínculo entre generaciones se volvió más sutil pero no menos fuerte. Ya no se transmitían largas explicaciones, sino actitudes. La manera de enfrentar una dificultad, de aceptar una pérdida, de celebrar una abundancia inesperada. En esos gestos se concentraba una sabiduría acumulada durante siglos, comprimida en actos simples que hablaban por sí mismos. El mundo interior adquirió tanta importancia como el exterior. Comprenderse a uno mismo era una forma de comprender al universo, porque ambos compartían la misma estructura. El desorden interno se reflejaba fuera. La armonía interior ayudaba a restaurar el equilibrio colectivo. Por eso, cuidarse no era un acto individualista, sino una responsabilidad compartida. Incluso el paso del tiempo dejó de percibirse como desgaste. Envejecer significaba profundizar, no perder. Cada etapa ofrecía una perspectiva distinta del mismo ciclo. Los más jóvenes aportaban movimiento y energía. Los mayores, dirección y memoria. Ninguno estaba por encima del otro. Todos eran necesarios para que el conjunto se mantuviera estable. Así, sin necesidad de afirmarse frente a nadie, esa forma de entender el mundo continuó existiendo. No se opuso abiertamente a otras visiones, pero tampoco se disolvió en ellas. Se mantuvo firme desde dentro, flexible en la superficie, como siempre había sido. Y mientras alguien siguiera viviendo con la conciencia de que cada acto forma parte de un tejido mayor, mientras el tiempo fuera sentido como compañero y no como enemigo, el antiguo orden seguiría cumpliendo su función, invisible, silencioso, girando una vez más dentro del mismo movimiento eterno que nunca se detiene. El ciclo se acercaba a su punto más profundo, ese momento en el que todo parece inmóvil antes de volver a girar. No era un final anunciado, sino una pausa cargada de sentido. El mundo respiraba con lentitud, y quienes estaban atentos podían percibir esa quietud como una enseñanza. No siempre era necesario avanzar. A veces, permanecer era la forma más elevada de movimiento. La comprensión del límite se volvió más clara. El ser humano no estaba hecho para abarcarlo todo, ni para controlar cada aspecto de la existencia. Reconocer esa frontera no era una derrota, sino una liberación. Al aceptar que el universo es más vasto que cualquier voluntad, se abría espacio para la confianza. El orden no dependía de la imposición constante, sino de la correspondencia entre los actos y el ritmo mayor. La noción de error también se transformó. Ya no se veía como una falla definitiva, sino como un desvío temporal.
Todo podía corregirse mientras se mantuviera la atención. Escuchar, ajustar, volver a intentar. El tiempo ofrecía siempre nuevas oportunidades para reencauzar el camino, siempre que no se rompiera el vínculo con el centro. Las relaciones humanas reflejaban esa misma lógica. No se buscaba la perfección, sino la reciprocidad. Comprender al otro implicaba aceptar sus ciclos, sus momentos de expansión y repliegue. Forzar coincidencias solo generaba fracturas. Respetar los ritmos individuales fortalecía el tejido colectivo. Así la comunidad se sostenía no por uniformidad, sino por armonía. El mundo exterior continuaba su transformación acelerada, pero esa corriente profunda no se alteraba. Sabía que toda intensidad extrema acaba por agotarse. La prisa, el exceso, la desconexión eran vistos como fases transitorias, no como destinos finales. Nada escapa al ciclo, y todo lo que se aleja demasiado termina regresando, de una forma u otra. En esa comprensión madura del tiempo, la antigua civilización encontraba su continuidad más clara. No necesitaba demostrarse ni justificarse, simplemente era. Persistía en la forma de sentir el paso de los días, en la capacidad de esperar, en la atención a lo esencial. Allí donde alguien lograba sostener esa mirada, el mundo recuperaba, aunque fuera por un instante, su equilibrio original. Y así, en esa calma densa y silenciosa, el ciclo se preparaba para completarse, no con estruendo ni con señales visibles, sino con la certeza íntima de que nada se había perdido. Todo seguía su curso, girando una vez más dentro del mismo orden eterno que, desde el principio, había enseñado a existir sin romper el mundo. El ciclo se cerró sin ruido, como se cierran todas las cosas verdaderamente importantes. No hubo señal visible que marcara el final, porque en realidad no existía tal final. Lo que había llegado era una plenitud silenciosa, un punto en el que todo encajaba sin necesidad de explicarse. El tiempo, después de girar una y otra vez, reconocía su propio equilibrio. La antigua comprensión del mundo no buscaba regresar a lo que fue ni proyectarse hacia lo que podría ser. Se afirmaba en el ahora, en ese instante preciso donde convergen todas las capas del pasado y todas las posibilidades del futuro. Vivir ahí era el mayor acto de sabiduría. No huir del cambio, no aferrarse a la forma, no temer a la transformación. Cada gesto cotidiano, por mínimo que pareciera, adquiría un peso profundo. Caminar sobre la tierra, compartir el alimento, mirar el cielo antes de dormir. Nada era trivial, porque todo participaba del mismo orden. La vida no necesitaba grandeza para ser sagrada. Bastaba con estar alineada con el pulso del mundo. La civilización que había nacido entre selvas, calendarios y estrellas ya no necesitaba nombre ni monumentos. Había trascendido la piedra y la memoria escrita. Existía como una conciencia extendida, una manera de sentir el tiempo y la existencia que no podía ser destruida porque no ocupaba un solo lugar. Estaba donde alguien entendiera que el mundo no es un objeto que se posee, sino un ciclo al que se pertenece. Así, el recorrido se completaba, no como un cierre definitivo, sino como el final natural de un giro que da paso al siguiente. El tiempo seguía su danza eterna. La tierra continuaba dando vida. El cielo mantenía su ritmo inalterable, y en esa continuidad silenciosa, sin principio ni final absolutos, el antiguo entendimiento permanecía. Porque mientras exista alguien capaz de vivir sin romper el equilibrio, de aceptar el cambio sin perder el centro, de reconocer que todo retorno es también un comienzo, el mundo seguirá sosteniéndose, girando una vez más, fiel a ese orden profundo que fue comprendido desde el inicio y que jamás dejó de existir.